Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en este pozole filosófico, hay algo nuevo que es una persona invitada. Hola persona invitada. Hola, hola. Me gusta, sí, el persona invitada. Persona invitada. Es que nadie ha dicho nunca su nombre en la historia, en la cuarta historia de este podcast, nadie ha dicho su nombre. ¿Para qué? No, no, no. Persona invitada está bien. Ok, hola persona invitada. Igual después se me va a salir algún nombre, pero voy a tratar de inventarlos, ¿no? Entonces, Ok, Ah, puede ser, ya que estamos hoy hablando sobre rol, pueden ser nuestros personajes. anda, ok, eso está bien. Sí, Muy bien. así es. El tema de bueno. hoy es juegos de rol. Aunque fui un poco Eh, tramposo, es juegos de rol, pero en particular uno, que este año está cumpliendo 50 50 años. 50 años. años, sí, 50. Y fue inventado por un señor que se llamaba Gary Gygax junto a otro señor que se apellida Arneson o Arnson, no sé cómo se pronuncia, pero él, o sea, ellos dos en los 70s, en la década de los 70s del siglo XX, crearon este juego porque eran unos verdaderos adictos a la historia y a los juegos de mesa y crearon un sistema para recrear batallas y eso dio paso después con el boom de las novelas de fantasía en Estados Unidos a los juegos de rol de fantasía, porque pues ellos eran fans también creo que de Tolkien y de algunos otros autores de la época, ¿no? Y crearon un juego que pues se ha convertido lentamente, porque ha sido lentamente, en Muy lentamente. muy lentamente, pero es un fenómeno, ¿no? O sea, y lo de muy lentamente pues tiene que ver con otros fenómenos de los cuales platicaremos. Yo quiero decir que este juego, que es Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, no fue en realidad el primero que jugué de juegos de rol, pero sí el que más me gustó. El primero que jugué se llamaba Legionario y era sobre como el espacio, ¿no? Como que si alguien hubiera refundado el Imperio Romano en el espacio. Y más bien lo jugaba yo solo porque nadie quería jugar conmigo. Y en la preparatoria, en los noventas, a principios de los noventas, conocí a un grupo de inadaptados sociales como yo y me adoptaron, ¿no? De hecho, el que era Dungeon Master me regaló mi primer libro, mi segundo libro de Dungeons and Dragons, que era el manual del jugador, y todavía huele a cigarro y a Fanta de naranja que se le derramó una vez en medio al libro, ¿no? Y hay llantos de ñoño de los 90, güey. Puta, muchísimos. Creo que hasta está mi primer personaje ahí metido en una hoja. Hace mucho que no lo abro, que ya me da miedo que se destruya. Y esa era la experiencia, porque era más bien un refugio en el oasis de la prepa horrible donde estudié. Y tomábamos parte de la biblioteca, o sea, tomábamos una mesa que estaba muy, muy apartada y ahí teníamos sesiones de, la verdad es que de casi todo el día, ¿no? Porque ninguno de los que estábamos en esa mesa, que éramos 6 personas, como que tenía muchas ganas de, o sea, como que nadie, ninguno de estos grupos se adaptó muy bien a esa preparatoria y era nuestro lugar seguro. Esa fue mi primera experiencia con el juego de rol y mi primer libro me lo regaló mi hermana. Toda, Empecemos por intentar explicarle a la banda qué son los juegos de rol según cada quien. Porque estoy seguro que tú iniciaste a jugar, ¿qué estamos hablando? ¿En los 80s? noventas. 90s. Yo empecé a jugar por ahí o sea, ya entrados los 2000, ya entraditos en la primera década del 2000 y persona invitada quizá ya en la segunda década de los 2000, entonces seguro pues no sé, el concepto será distinto. Entonces, según tú, vamos de atrás para adelante. Según tú, ¿qué son los juegos de rol o qué es Dungeons and Dragons? Ok, según yo, pues es un juego de mesa de que usas unos dados poliédricos, es decir, unos volúmenes platónicos o unos dados de muchas caritas, y en los que tú asumes la identidad o creas un personaje y lo desarrollas junto con los jugadores y alguien que dirige el juego, que es el Dungeon Master o el amo del calabozo, ¿no?
y básicamente pues puedes crear un mundo abierto o jugar aventuras ya prefabricadas o prehechas, ¿no? Que te vende la misma editorial o algunas de las editoriales que trabajan en eso. Y digamos es un juego donde es un juego, puede ser un juego sin final, y el objetivo pues para mí siempre fue pasarla bien, ¿no? Había gente que tenía otros objetivos, como hacer que su personaje fuera millonario, que sí se puede, y generalmente sucede en escenarios o en ambientes que son como de la Edad Media europea, ¿no? Y mucha de la mitología se recupera de ahí y se transforma en monstruitos para tener combates, ¿no? Que es una parte esencial del juego, o han hecho una parte esencial del juego, el que haya combates y que tu mago pueda hacer hechizos y no sé, el guerrero pueda pegarle con su espada a los orcos, a los goblins y otros seres horripilantes, ¿no? Pero esa es más o menos mi experiencia del juego, ¿no? Y pues es un outlet o es una salida de mucha creatividad para mucha gente, porque a mí me gusta dibujar y me gustaba dibujar los calabozos y me gustaba mucho, y bueno, todavía me gusta mucho dibujar a los personajes y a los personajes de la gente con la que juego, de las personas con las que juego. Ah, qué chévere. Yo siempre me perdí de la parte gráfica. Estoy más o menos en sintonía contigo, pero yo siempre me perdí de la parte gráfica porque para mí tenía dos componentes esenciales. Uno que es un juego de mesa, que a mí me encantan los juegos de mesa, es súper divertido jugar juegos de mesa con las personas. Y el otro componente era que es como tirar una obra de teatro llena de improvisación. O sea, como que cada quien tiene un personaje y la persona que dirige el juego va proponiendo un conjunto de problemas y las personas que estamos jugando eh, interpretamos ese personaje, pero todo de manera improvisada. Tú tienes una estructura que es como una idea de más o menos qué hace tu personaje o qué no hace, pero de ahí todo lo demás es improvisación. Y creo que el punto donde, o sea, eso suena divertido, bueno, a mí me suena divertido, me gusta mucho, pero donde se convirtió en una parte esencial de mi vida, creo, es en la parte de que es un juego colectivo. Casi todos los juegos de mesa que yo conocía en ese entonces, ahora ya es otra, es otro universo, ¿no? El de los juegos de mesa, pero el juego de mesa que yo conocía en ese entonces, todos eran competitivos y en todos tenías que ganarle a otra persona o tenías que competir por los recursos o tenías que hacer estrategias para tú quedar en primer lugar en vez de los demás. Y este juego tiene esa composición específica en la que, como dijiste, no hay, o sea, puede no tener fin más que los objetivos que tú le vayas proponiendo, te permite hacer un juego cooperativo. Y entonces están jugando entre amigos, entre amigas, entre varias personas, buscando obtener un fin más o menos común. Y eso a mí ¡pah! Me explotó la cabeza, me gustó un montón. El, Efectivamente, primero Gary Gygax inventó un juego que se llama Chainmail, que era de guerra, ¿no? Era una recreación de batallas medievales. Y luego fue que le añadieron toda la parte de interpretación cuando sacaron la primera versión de Calabozos y Dragones. Pero nosotros vamos a hablar hoy de Calabozos y Dragones porque nos gusta y nos apasiona, pero juegos de rol hay un montón, hay de vampiros, hay de detectives, hay de Star Wars, hay de viajeros en el espacio, hay incluso uno que es precioso porque es como un trabajo de contemplación de la añoranza que tú interpretas a unos chicos pequeños de 10 11 12 años que andan en bicicleta por su pueblo. Y entonces van descubriendo su pueblo mientras andan en bicicleta. Entonces, variedad hay un montón, pero a mí esos tres componentes son los que me parecen como esenciales. Persona invitada, ¿tú qué opinas? Uy, yo empecé a jugar rol en el 2014, cuando los conocí a ustedes, de hecho. Eh, y yo tengo una experiencia completamente diferente. Primero, yo no sabía qué eran los juegos de rol.
Yo creo que soy como todas las personas a las que actualmente les digo que juego así juegos de rol y entonces piensan que hago cosas en la habitación en vez de en una Sí. mesa, ¿no? O sea, es como de, juegos de rol, pillina, ¿no? Y es como, no, 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 no. Este, pero para mí fue, yo creo que fue un acercamiento un poco más difícil porque soy una persona muy introvertida que además sufre de ansiedad social. Entonces, pensar en tener que hablar en una mesa con personas que en ese momento me eran completamente desconocidas fue una situación bien extraña. Yo creo que pasaron varios años antes de que aprendiera a disfrutar los juegos de rol, pero en un principio era muy abrumador todo lo que estaba sucediendo. Tenía que personificar a otra, ¿no? Al personaje, tenía que tomar decisiones conforme avanzaba la historia. Entonces era como todo aquello que no me gusta así en la cotidianidad, tenía que hacerlo en una mesa y además así como rodeada de personas que en ese momento me eran desconocidas. Yo creo que esa fue una primera etapa en la que yo no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, o si lo entendía, la verdad, pues, lo sufría un poco, ¿no? Pero luego, em, creo que empezamos a jugar en línea, y entonces eso tuvo para mí como cierta mejora de las condiciones de juego, ¿no? Estando ya en línea, había como una distancia quizá un poco más amplia entre, entre los jugadores y entonces ya como que en el espacio seguro de mi escritorio, en mi casa, con mi computadora, me era mucho más sencillo personificar al personaje y me era quizá también mucho más sencillo como empezar a disfrutar esta parte como creativa de los juegos de rol. Y actualmente, la verdad es que me gustan un montón los juegos de rol, ¿no? O sea, de ese inicio como muy traumático a donde estoy actualmente, ha habido una evolución tremenda. Y ahora creo que lo que hago actualmente es justamente desarrollar mesas en donde las jugadoras, porque me organizo mesas con solo mujeres, donde las jugadoras se sientan mucho más cómodas, ¿no? Como a invitarlas a este mundo del rolcito, pero atendiendo también como esta parte de que puedes sentirte nerviosa, de que puedes sentirte ansiosa, de que no siempre es como muy sencillo entender qué es lo que está pasando, entonces hago un resumen muy preciso de las reglas, empiezo con cosas como muy sencillas y entonces inicio estas mesas pensando quizá como en todas las dificultades que pueda haber cuando te introduces por primera vez a los juegos de rol. Em, y creo que actualmente, para mí los juegos de rol son también como una forma de socialización, porque pasé también ya de las mesas virtuales a las mesas presenciales y además siendo Dungeon Master, ¿no? O sea, como todo eso que nunca imaginé la primera vez que jugué rol, ahora lo soy, ¿no? Y eso es una evolución muy bonita, ¿no? Pues es un crecimiento personal muy bonito. Ujú. Ok, sí, Muy son bien. 3 experiencias como distintas pero complementarias, ¿no? O diferentes pero que se complementan, yo creo. Sí, Por... sí, completamente, porque tú más, yo menos, pero igual tú y yo sí venimos de las catacumbas de los años donde ser ñoño era una Sí, pena y lo tenías que esconder y ahora está en el mero mainstream. Y uno dice, chispas, ¿cómo no me hice rico yo en vez de estos exacto. que están ahí? Pero sí, o sea, tú sacar un libro de rol y jugar y tirar dados era una sentencia de puñetazos. Sí, Pero a mí en lo personal me da mucho gusto que eso ya haya cambiado. Está muy bien. ahora, Y ahora creo que es un poco al revés, ¿no? Ajá, está bien, así se hace más sí, grande la comunidad y cuando exacto. baje la ola, pues se quedarán los que les guste jugar, Los fieles. se quedarán los fieles, sí. Por cierto, hablando de los fieles, Dungeons and Dragons, ahora que lo dijiste, tiene una relación muy profunda con El Señor de los Anillos, porque, pues sí, claramente Gygax era un gran fan de Tolkien y quienes hemos jugado
Dungeons y quienes han leído El Señor de los Anillos, quienes hemos leído El Señor de los Anillos, pues es evidentísimo que está inspirado completa y profundamente en El Señor de los Anillos, y por cuestiones de derechos no uso los nombres que tenía que usar, pero sí, las razas son esas, la historia base del mundo es esa, digamos, hay como un montón de semejanzas, y es bien interesante porque justo estamos, bueno, justo estoy en una etapa en la que estoy leyendo El Señor de los Anillos, y Tolkien en una de sus cartas, él dice que él quiere, lo que él desea es crear una mitología sobre la isla que ahora conocemos como la Gran Bretaña, ¿no? Porque cuando preguntas por los mitos de la Gran Bretaña, pues no hay, ¿no? O sea, hay un montón de guerras y hay un montón de historia de traiciones y cosas así, y de cómo Europa se dio de palos durante 2000 años, pero no hay un proceso de mitificación de su pasado como el de los griegos, ¿no? Y entonces Tolkien un poco lo que estaba intentando era proponer eso. Él era filólogo, entonces recogiendo todos los mitos de alrededor y quedándose pues con los que le parecían más adecuados, apetecibles, los que le gustaban más a su pluma, no sé. Y entonces El Señor de los Anillos es un poco como esa mitología que luego se transforma en Dungeons and Dragons. Digo, El Señor de los Anillos sigue siendo El Señor de los Anillos, pero alguien vino y lo transformó en un juego que es por el lado por el que nos acercamos. Y como este es el pozolito filosófico, pues es hora de meterle a la filosofación. ¿Quieres empezar tú? Sí, por la idea que creo que los tres compartimos esa idea de que se va haciendo como una especie de tribu o de tribus, ¿no? A las que uno pertenece y que se resignifica ahí, yo creo, ¿no? Porque puede ser Heriberto el contador y por las noches en la sesión eres Corvax el terrible cazador de orcos, ¿no? Y es parte, pues también, lo curioso es que los tres temas de los que hemos hablado en el podcast han tenido que ver también con construcción de la identidad de manera tangencial o de manera más directa. Yo creo que también es un juego en ese sentido. Entonces, la idea de las tribus la vamos a aproximar a un señor que se llama Seth Godin, que él es de Estados Unidos, nació en la década de los 60 y aparte de ser un muy exitoso empresario y mercadólogo, también es filósofo. Entonces, él, digamos, tiene esta habilidad de leer muy bien hacia dónde se ha movido o hacia dónde se ha movido el mundo de lo digital, ¿no? Del internet. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue también solidificar un poco esta construcción de tribus relacionadas con el juego de rol, ¿no? Y hacerlo explotar, ¿no? O sea, porque antes de eso, por ejemplo, yo solo jugaba presencial, ¿no? Y ahora ya solo juego en línea, no he podido regresar a lo presencial, ¿no? Después de la pandemia. Entonces tengo una tribu con la que juego todos los sábados, que es increíble, pero no tengo, digamos, una tribu en la presencial. Entonces, ¿cuál es la idea, las ideas más importantes o más, digamos, significativas del pensamiento de Seth Godin con respecto a las tribus? Una es esa, ¿no? Que todas las personas se van a agrupar, no solamente como lo conocemos desde la academia, ¿no? De si naces en una comunidad y que si tiene una religión y todo. No, tú también construyes o te unes, te adhieres a una tribu en lo virtual. Y esta tribu quizás sea más poderosa en muchos sentidos porque digamos que te unes a ella por el gusto, ¿no? O por el interés. Él decía que había hasta tribus de gente que hacían figuritas con globos, ¿no? Y que hay comunidades de eso. Entonces, la recuperación del sentido de comunidad en lo virtual y lo importante de nuestra vida. Y también la idea de creación o de creatividad, que en el juego de rol es importantísima, ¿no? Yo creo que no podrías jugar si no tuvieras así el 0.0001% de creatividad que se necesita, ¿no? Porque tienes que imaginar, por más que tengas estas herramientas en línea ahora como Roll20 o Fantasy Grounds o Talespire,
que puedes ver los calabozos, siempre hay algo de imaginación, ¿no? O al menos yo imagino los gestos que tienen mis personajes, ¿no? Cuando ven algo con ira, ven algo con compasión, pues me imagino sus rostros y lo trato de dibujar, ¿no? Hay personas que tienen la capacidad de jugar un bardo y pueden, o un juglar, y pueden tocar un instrumento y hacer canciones, ¿no? A mí me hubiera gustado tener esa habilidad, pero no la desarrollé nunca, la de la música. Y otra idea fundamental es la del cambio, ¿no? Todas las transformaciones requieren de este proceso de cambio. El juego de rol ha cambiado, más bien los juegos de mesa han cambiado muchísimo con el paso de los siglos y los milenios. El juego de rol de Dungeons en estos 50 años ha cambiado muchísimo, ha cambiado la idea o la manera en que, digamos, el mainstream lo ve o lo percibía, ha cambiado, digamos, la influencia que Dungeons and Dragons ha tenido en la cultura popular, ¿no? Y también en otro tipo de prácticas. Por ejemplo, hace muchos años había una, no sé si todavía exista, pero había una compañía en la Ciudad de México que se dedicaba a juegos de rol, pero para capacitación, digamos, de sus empleados, ¿no? Y cobraba pues un dineral, ¿no? Por sus servicios, no sé cómo, espero que les haya ido muy bien y todavía existan. Entonces, estas tres ideas son poderosísimas y creo que están presentes, pues obviamente, en el juego de rol porque es una actividad que desarrollamos las personas, ¿no? Ah, está bien bueno eso. A mí no Ajá. se me habían ahí como... Me hubiera gustado, hoy traigo otro tema, pero Ajá. para la siguiente vez traeré esto que estás diciendo de la identidad. Por ahí la construcción de identidad en los juegos de rol es súper importante, tanto a nivel, vamos a decir, ficticio, tanto de cómo construyes una identidad nueva y cómo eso se repercute con la identidad que tienes como en el mundo, ¿no? Es que yo no creo que sea una identidad nueva, sino que es así como el dado de 20 caras tiene 20 caras, esa identidad, digamos, es otra faceta de uno mismo. Yo con la mesa más memorable que tengo de jugadores y de amigos es la que tuve durante la universidad, ¿no? Por muchas cuestiones. Yo pues no, digamos, en el fondo yo no la estaba pasando bien en mi vida y el juego de rol pues fue esa manera de conectar con otras personas. Pero decíamos mucho cuando jugábamos que podías saber mucho de cómo era alguien por estudiar cómo jugaba su personaje, ¿no? Como si fuera una faceta, ¿no? Como una pequeña mirilla por donde podías ver o interpretar lo más profundo de la personalidad de otra persona, Como una piedra de Rosetta de las personalidades, me encanta, ¿no? me Ándale. encanta. Y sobre este tema de las tribus y la creación de grupos, ya sea en lo digital o ya sea en lo presencial, persona invitada, ¿qué piensas? Oli Está muteada, persona está invitada. muteada, sí. Ahí está. Ya. Hola, hola. Ya. Hola. Em, Creo que sobre la conformación de tribus, pensaba justamente cómo la formación de mesas ha sido algo que me ha ayudado a construir, yo creo que relaciones importantes de amistad, de compañerismo, y creo que ha sido también como la forma en la que he logrado comenzar a socializar, siendo también como persona que migró, ¿no? Que de pronto llega a una ciudad y no sabe por dónde empezar y que no reconoce el entorno y entonces se aferra a lo mejor a una de las actividades que ha estado presente en su vida durante los últimos años y dice, bueno, no sé cómo vaya a funcionar aquí, pero voy a partir del rol eh, para crear vínculos. Entonces, está bien interesante esta premisa de cómo las actividades de ocio también nos van permitiendo construir grupos afines, porque creo que actualmente
aunque tenemos distintos espacios de socialización, la escuela, el trabajo, la comunidad cercana, pensando en los vecinos, creo que ha sido justamente en el ocio donde se construyen mucho más fuerte los vínculos que perduran, ¿no? Y ahora que estaba escuchando la parte de identidad, pues yo estaba pensando justamente en cómo hacemos esta despersonalización y luego cómo nos apoderamos de la identidad de este personaje y la construimos desde cero, ¿no? Desde contar una historia de dónde ha estado antes hasta decidir cada una de las acciones que tendrá en el juego, pensando justamente en qué haría, como qué haría yo si fuera esta, ¿no? Y entonces me convierto también un poco justamente en esta. Eh, Pensaba, quizá un poco en, la teoría de la performatividad, pensando quizá desde esta performatividad también del género, desde Butler, ¿no? O sea, cómo, puedo jugar dentro de los juegos de rol, puedo hacer una performatividad de un elfo varón o de un Dragonborn hembra, o puedo pensar en qué haría yo si fuera esta paladina, Tiefling, y además en un mundo otro, ¿no? Y entonces creo que me gustaría más adelante desarrollar un poquito acerca de esta performatividad. No, de una vez para que nos cuentes quién es Butler, qué es la performatividad y qué es lo que ocurre en ese escenario. Dale. Ok, vale. Bueno, Butler pues es una filósofa, ella es estadounidense, judeo-estadounidense, y pues ella ha trabajado sobre todo dentro de la filosofía y del feminismo. Una de sus teorías más importantes es justamente la de la performatividad. Em, y justo lo que Butler sugiere es que el género dentro de nuestras sociedades, pues en realidad es una construcción cultural y es una serie como de comportamientos aprendidos que son repetidos y que además ponemos pues justamente como en una forma de actuación, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos poniendo en práctica, pero en una forma quizá teatral, dramática, lo que hemos aprendido acerca del género. Y entonces podemos intensificar algunas de estas cualidades para, pues, representarnos quizá mucho más, femeninos, mucho más masculinos, quizá una combinación de ambos. Y entonces Butler lo que sugiere es que, llega un momento en el que justamente al apoderarnos de esta idea de que el género es algo que se performa, pues existe la posibilidad de ir diluyendo como las divisiones tan marcadas que se han hecho sobre la división sexogenérica, ¿no? Pensar en que hay un constructo que me dice que yo como mujer tendría que estar abocada a un conjunto de actividades unas, ¿no? Generalmente relacionadas con lo doméstico, con la familia, con los trabajos de cuidado, pero que a partir de, digamos, como su deconstrucción, pues puedo ir renunciando a muchas de estas puestas en escena, ¿no? Y que eso no necesariamente, digamos, me obliga a mí a dejar de representarme como mujer, ¿no? Es como esta ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que los coches son para los niños y las muñecas son para las niñas? ¿No es un acto natural divino que mandó nuestra naturaleza humana? ¿Es no, todo un pues acto performativo? claro, claro, ¿no? Y entonces, em, pensaba que el juego de rol es una arena en la que yo puedo despojarme de un montón de cosas que forman parte de mi identidad en lo cotidiano y de construir otro personaje, ¿no? Pero me gusta lo que decía Humano Uno acerca de cómo sigo siendo yo, ¿no? Hay como un montón de actitudes que se ven reflejadas en el juego, que además, yo diría que además son mucho más yo, porque algo que sucede en los juegos de rol es que
de pronto como que se pierde esta inhibición, ¿no? Y entonces hay como hay una ventana de oportunidad de hacer cosas que a lo mejor no haría eh, en mi día a día, porque tienen que ver a lo mejor con constructos sí de género, pero también con algunas construcciones morales o éticas. Y claro, ¿no? O sea, yo no voy por allí con una espada +1 decapitando goblins, ¿no? Pero en el juego Clamando puedo venganza darme, a tus enemigos, así. claro, pero en el juego puedo darme como esta oportunidad de ser una paladina violenta, ¿no? Hay de pronto también como este borrado de las líneas de lo identitario que puede o no ser validado en lo social, pero que en los juegos de rol, pues está bien, ¿no? O sea, mientras más entres en rage, pues mucho mejor para tu party, ¿no? Sí, Mientras Heriberto perdóname, no, amigo, no, vas, no, vas. sí, sí. No, sí, de acuerdo. Estoy súper de acuerdo con eso. La cuestión es, por ejemplo, sí puedes ser más tú y de acuerdo en la cuestión de que hay menos inhibiciones, tal vez porque si juegas mucho en línea, ¿no? Es mucho más fácil romper, ¿no? Con esa, ay, no sé, con ese constructo que tenemos de lo que somos, ¿no? Y de algunas partes del mundo donde vivimos. Pero en presencial a veces es un poco extraño cuando solamente uno de los jugadores tiene ese rompimiento, ¿no? Con la inhibición. O sea, perdón que me ría, me acuerdo de algunos sucesos del pasado, ¿no? De gente que se para y así. Sí, o sea, que lo pierdo, o sea, yo también lo he perdido de repente y, ¿no? Y es como regresar a la realidad, pues da un poco de pena a veces, ¿no? O a mí Porque me ya da, te paraste y sacaste la espada ficticia y sí, ya diste dos vueltas. o lloras de coraje, ¿no? Que estás muy, muy enojado, muy encabronado de que se murió tu personaje, ¿no? O tu amigo y estás sufriendo la Ajá, pérdida de un personaje amigo tuyo, sí, sí. exacto. Pero sí, o sea, digamos que es, pues parte del fenómeno de vivirlo, ¿no? O sea, de experimentarlo y ese es el valor, ¿no? También yo creo que lo que decía persona invitada es muy interesante porque en la época de los 90, cuando yo estaba en la universidad, digamos, la idea era Dragon Ball es para niños y las guerreras mágicas es el anime para niñas, ¿no? Sailor Moon. Cuando yo crecí todavía era así, sí. Ujú. Y llamaba mucho la atención, por ejemplo, que una persona que se identificaba con ser masculino, con ser hombre, hiciera un personaje mujer, ¿no? Y los comentarios pues eran muy vulgares, ¿no? En la mesa, porque ese es otro fenómeno. Cuando yo empecé a jugar rol hace 900 años, cuando Elrond le dijo a Isildur que echara el anillo, ¿no? En la primera Ajá, edad. en la primera edad, en la segunda edad, ¿no? Cuando yo empecé a jugar era muy raro, uno, conocer una chica, ¿no? Dos, que a esa chica le gustaran los videojuegos. Tres, ¿no? Que a esa chica le gustaran los juegos o le interesaran los juegos de rol, ¿no? Entonces eso es lo que era muy complicado y ha sido un proceso de cambio también difícil o complicado, ¿no? Por ejemplo, la Dungeon, o sea, en la carrera teníamos una Dungeon Master, ¿no? Y pues eso era muy raro, estoy hablando del 95, 96, ¿no? Y se sabía el libro de reglas para arriba y para abajo, a la derecha y a la izquierda. Es una persona muy conocedora de los mundos de fantasía, ¿no? Y entonces, pues ha sido parte de ese proceso de cambio también. No sé qué opinen. A mí me encanta lo que está diciendo persona invitada sobre, no lo dijo así, pero eso entendió mi mente pequeña que entiende poco, de cómo el cuerpo también estorba, ¿no? Y entonces hay un momento en que la performatividad es también más libre en el momento en que para quienes son personas introvertidas o para quienes están en un círculo que socialmente les restringe como algunos espacios expresivos,
Por ejemplo, cuando te están chingando porque lloras o cuando te ven feo porque te conmueves o si tu grupo de amistades tiene un tipo de sensibilidad y tú tienes otra, eh, aún jugando rol, aún permanecen algunas inhibiciones porque sigue estando el cuerpo ahí, ¿no? Y entonces tu cuerpo tiene una representación en el mundo que si seguimos lo que decía persona invitada sobre Judith Butler, es esa corporalidad, si tú no la, bueno, siempre la estás modificando, pero si tú no le haces mayores cambios que afecten esa performatividad fuera de la norma social, pues ya estás representando un personaje en el mundo, pero en línea es otra cosa, en línea solo tienes la voz y en línea juegas nada más con los dados y juegas con la pura palabra. Entonces los límites son todavía más borrosos porque Heriberto el contador no tiene ninguna relevancia, ninguna. Si es gordito, si usa lentes, si está súper fuerte, si es rubio, si es moreno, si tiene ojeras, si tiene pies grandes, si tiene pies chicos. Heriberto el contador, para esa tribu en especial, en la que está performando en ese momento, es únicamente Urbastangel, guerrero, peleador de orcos, ¿no? Y entonces, pues la performatividad juega un papel muy importante en la conformación de esa tribu. Ahora que decías lo de la conformación de género, por ejemplo, ahora en este momento en el planeta, la mitad de las videojugadoras son mujeres. Cosa que era rarísima hace 20 o 30 años, pero ya la mitad de las videojugadoras son mujeres. Y casi todo el rango de edad no está en la juventud, está pasando los 25 años. Entonces es un fenómeno bien extraño, y bien bonito, a mí me gusta, bueno, bien bonito para mí, porque nos permite tener como otras vidas. Luego, no sé si ya las teníamos o las vamos creando, pero cualquiera que sea el caso, esas personalidades, esas performatividades, ya sean creadas o sean escondidas que ya venían ahí, pues que puedan salir a jugar un rato en el mundo y yo que tengo cero talento para la música, poder fingir que puedo escribir una balada sobre mis amigas y amigos héroes, pues es bastante, bastante agradable, ¿no? Claro, pero también, por ejemplo, está... no es... Bueno, sí es un poco... No es a favor, pero sí es un punto positivo. Por ejemplo, las inteligencias artificiales generativas en los temas del juego de rol y de dungeons te pueden ayudar mucho, ¿no? En la parte de lo creativo, ¿no? O sea, porque tienes, o sea, la necesidad de expresar, esa pues es una necesidad humana, ¿no? Ahora que uno no tenga las habilidades, pues yo creo que las IAs te lo pueden, ¿no? Te lo pueden suplir, ¿no? Y ayudarte a este acto de ser en línea o en presencial, ¿no? O sea, en línea igual no te estorba tanto el cuerpo, pero sí hay una representación gráfica de ese cuerpo, ¿no? Porque tienes tu mini o la representación de tu icono, ¿no? De tu personaje y lo haces Me más... encanta porque puedes tener a tu orco rubio que usa pantalones rosas y está bien, ¿no? Y a todo el grupo le parece igual de bien. Sí, bueno, en un buen grupo sí, ¿no? Porque hay grupos muy tóxicos también, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, también hay Ajá. grupos muy feos, sí. Muy gachos, ¿no? Sí, también hay gente muy fea en el mundo. Pero es gente fea en el mundo, ¿no? Que existe independientemente del grupo. O sea, si jugaras fútbol con ellos serían igual de maldosos, O ¿no? peor, sí, ¿no? Sí, Persona invitada, te vi con ganas de decir algo. Oh, pensaba en lo que dijo Humano Uno acerca de el uso de las IAs. Em, yo, en cambio, soy como una persona mucho más creativa en cuanto a la escritura, ¿no? Y entonces tenía por ahí atorada una aventura que quería desarrollar, pero pues mi uso de así de un lápiz es terrible para pensar, por ejemplo, en dibujar personajes o para pensar en dibujar escenarios o incluso pensando en hacer mi propio mapa. Y entonces dije, bueno, ya tengo la historia, ahora quiero acompañarla de algunos personajes, de las ilustraciones de algunos personajes, y entonces me aventé todo en IA, ¿no? Pero además o sea, como con un estilo unificado para toda la aventura, y quedó muy bonito, fue una experiencia em, realmente interesante, ¿no? Como poder explotar esa parte
de las herramientas que yo no poseo, pero que logré desarrollar, ¿no? Con el apoyo de una IA. Y regresando a lo de las identidades, pensaba como en esta otra parte de la construcción de una moralidad en la mesa, ¿no? Lo que decían al final sobre qué pasaría si llevaras a lo mejor esta discusión a mesas que no son como tan abiertas, tan tolerantes. Y entonces pensaba que pues cada mesa también va generando un conjunto de reglas sobre lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Pensaba cómo esto funciona también como una microorganización, ¿no? De lo social. Entonces, pensaba que a lo mejor en nuestras mesas, por ejemplo, está baneado hacer un PvP, ¿no? Pero que en otras mesas a lo mejor esta explotación de la violencia jugador contra jugador, pues era mucho más valorada. O pensaba también cómo en las mesas que hemos compartido a lo largo de estos años, pues en realidad hemos sido como muy libres de hacer cualquier tipo de performatividad del género o de nuestras identidades, ¿no? Pensaba por ejemplo, nuestra compañera de los sábados, que me parece que siempre ha llevado un personaje masculino a las mesas, ¿no? Sí. Porque eso es como lo que le gusta. Em, y pensaba en cuál fue la sorpresa de revelar los rostros de una mesa que tuvimos como por 2 o 3 años, en donde nunca nadie había prendido sus cámaras, y entonces lo único que conocíamos era la voz, ¿no? Pero además era gente que venía de España, había gente que venía de Venezuela, gente de aquí de México, y entonces a pesar de esas diferencias, era una mesa que de pronto ya se había hecho como muy homóloga en cuanto a las dinámicas de juego y de convivencia. Pero la primera vez que prendimos las cámaras, bueno, yo no me había imaginado a ninguno de ellos de esa forma, ¿no? Era como, ¿en serio tú eres así el bárbaro y tú eres así el bardo? O sea, o sea, como que no casaba el desarrollo del personaje de pronto con la persona que yo estaba viendo por primera vez, ¿no? Fue una experiencia de reconocimiento bastante rara, porque además creo que la primera vez que prendimos cámaras estábamos todos disfrazados porque íbamos a hacer un especial de Halloween, ¿no? Entonces era como la performatividad de la performatividad allí. Em, pero regresando, ¿qué opinan como de esta formación también, como de una moralidad en las mesas? Vas. Yo, Sí. uy, amigo, es que yo tengo un problema con eso. Yo he transitado en muchas mesas con muchas personas distintas y yo creo que antes que igual antes que la creatividad, hace rato decías que se necesitaba tener creatividad, ¿no? Y yo pensaba, cuando lo decías, yo pensaba que la creatividad ya la tenemos. Se trata de tener ganas de explotar la creatividad en este entorno, ¿no? Porque cuando tú escuchas hablar de este tema y ves a las personas jugando estos juegos, como que de pronto hay como un proceso de inhibición, ¿no? La cosa es que en cuanto tú te permites desarrollar tu creatividad en este entorno, ¡pua! Empieza a explotar por todas partes. Lo mismo pienso que pasa con las moralidades y en las pequeñas tribus que vas formando, porque claro, no es que haya una tribu general de las personas que jugamos juegos de rol, cada mesa es un microespacio, ¿no? Y cada una va formando un ethos distinto en el que ese ethos ya está colectivizado por las experiencias que tienen todas las personas. Entonces, si tienes una mesa de personas misóginas, porque así son en su experiencia, va a ser muy difícil que performen algo distinto, ¿no?
si tienes una mesa de personas que son medio bullies, mesas en las que yo he estado muchas veces, es muy difícil que el ethos cambie y entonces tú o te adaptas o te termina expulsando el grupo, ¿no? Eh, las mesas más ricas que yo he encontrado, donde me divierto más y donde me la paso mejor, es donde como que la gente está abierta a performar también su ética. Eso es maravilloso. Pareciera que la ética y la moralidad son igual una cosa naturalizada y ya dada por tu contexto, pero cuando te abres con la gente con la que compartes un espacio y te atreves a performar tu ética y se atreven a hacer cosas fuera de los renglones de la costumbre de ese grupo, es bien interesante porque eh, uno puede intentar, no sé, practicar la generosidad o practicar la envidia, practicar la venganza, practicar el remordimiento, practicar la culpa, practicar la alegría, practicar la tristeza, sin necesariamente tener una experiencia correlacional en la vida, bueno, no sé si es en la vida real, pues en la vida de carne y hueso, que te esté sucediendo como para experimentar tus reacciones a ello. Entonces, éticamente es bien interesante porque este juego te pone frente a decisiones en las que tú tienes absoluta potestad de lo que vas a hacer a continuación. La cosa es que cuando te das cuenta de que tienes absoluta potestad, ya puedes performarlas. Entonces, el villano toma a un rehén y te dice, ríndete o lo mataré. Este, por sí misma ya sería como, o sea, ya sería como una decisión ética difícil, pero además poder tener la potestad de performarla es bien chévere, es bien chévere. Y las personas, cuando se dan cuenta de eso, si se abren y permiten la socialización de eso, pues van ofreciéndole oportunidades a todo el grupo de poder performar de manera segura cosas que, como dijeron, no harían en su vida cotidiana. Ya. Sí, también yo, Tú, pues es que creo que es inevitable que, o sea, si estamos hablando de que esta es una, o sea, te vas integrando, vas configurando tribus, pues como decía John Dewey, ¿no? O sea, ninguna actividad nuestra se da en el vacío, ¿no? O sea, ni en el vacío de conocimientos, ni en el vacío de lo ético, ¿no? O sea, no hay un vacío en la ética. Entonces, yo creo que conforme se configura esa mesa o esa tribu, van a ir generando su conjunto de reglas, ¿no? Ya sea como una red de valores, tal vez, en las que operan, ¿no? Desde lo más sencillo, o sea, yo recuerdo mesas donde la primera regla es, está prohibido eructar en la mesa, ¿no? O sea, porque era una práctica. o se le lleva pizza al Dungeon Master. Ajá, o si la mayoría no fuma, pues el que fuma se sale, ¿no? Pero si la mayoría de los que juegan fuman, pues los que no fuman se chingan un poco, ¿no? Y van a tener que fumarse el cigarro de los demás, ¿no? O sea, y son reglas, digamos, no escritas y se van cumpliendo. Ahora, cuando de lo que tú traes o de lo que tú eres te lo llevas al juego es muy complicado. O sea, yo creo que es un proceso mucho más difícil que eso de hecho suceda a, por ejemplo, lo que decías de que el villano tiene a la persona al rehén y ríndete o morirás, ¿no? En muchas ocasiones, digamos, cuando no estás metido o inmerso en el juego, hay gente que dice, pues mátalo, a mí qué más me da, ¿no? Y su personaje es un paladín del bien, ¿no? O un caballero, o, ¿no? Un héroe, pues, ¿no? O sea, jamás pensarías que un héroe diría eso, ¿no? Diría eso, no, para nada. Y yo creo que ese es el momento que es más difícil de entrarle a los juegos, ¿no? Que no es nada más algo para pasar el rato, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho Dungeons and Dragons, me gusta jugar el llamado de Cthulhu, pero el resto de los juegos de mesa me cuestan mucho trabajo, ¿no? Porque no siento una conexión con nada, ¿no? Tal vez el de Munchkin, ahí sí, porque me divierte, ¿no?
Porque me divierte pues un poco joder a los demás, que es de lo que se trata el juego, ¿no? Claro, porque de eso se trata ese juego en particular, ¿no? Pero la gran mayoría de los juegos de mesa, no. O sea, desde los clásicos estos como Monopolio, que lo odio, ¿no? O sea, me parece que ese sí es sentarme a perder el tiempo, ¿no? Jugar Monopolio. Nunca me ha gustado. Monopolio creo que sí rompe hogares y amistades, igual que el Risk, ¿no? O sea, Porque capitalismo, ¿no? pues es el hobby de... Exacto, sí, es el capitalismo y guerra. Y el imperialismo, ¿no? Echas juegos de mesa y dices, ya vivo todos los días en eso del pago de la hipoteca y la madre, y pues ya no quiero que el que se supone que es mi cuate empiece desfigurado a gritarme, caíste en mi hotel, págame, güey, así no. No, esa no es mi idea de divertirme, ¿no? De diversión. Pues que así lo veo, igual soy muy moralino, pero sí, o sea, todas las tribus y las mesas de Dungeons van a generar su código de ética. Y como dices, si son personas más expuestas al lado oscuro, van a ser las sesiones pues más del lado oscuro, ¿no? Yo creo. O sea, y ahí, no sé, también creo que ha habido muchos cambios en cómo contamos las narrativas, diría Seth Godin, ¿no? Que por ejemplo era muy común tener historias muy crudas, muy reales, en el sentido de cuando los orcos arrasaban la villa donde vivían tus personajes, ¿no? Y era como, supongo que venían construidas de haber leído relatos de la guerra, ¿no? De las dos grandes guerras o de la guerra de Vietnam, donde pasaban pues violaciones y asesinatos masivos y todo. Y dices, pues sí, al final o sea, es un mundo de fantasía, pero este elemento de la gente que construye las historias pues recupera, ¿no? De su experiencia o de la experiencia de algunos de ellos o de los familiares o de la historia ancestral, ¿no? Que también es importante no perder de vista que cuando uno construye las historias pues vas a brevar de lo que has conocido y de lo que has leído, estudiado y sobre todo de cómo lo has reinterpretado, ¿no? Entonces todo eso pues tiene una carga ética y moral muy muy fuerte, ¿no? Y se va a hacer presente en el juego, ¿no? Sobre todo cuando la intención sí es sentarse a jugar o digamos a construir la tribu y el mundo, a diferencia de cuando hay jugadores que su intención es pues no permitir que se construya ese mundo, ¿no? Porque también digamos es un estilo de jugador o un arquetipo de una persona, ¿no? Que se sienta a jugar. También existe esa parte pues no tan linda y no tan positiva, ¿no? Ahora le dicen morderjobo, ¿no? Antes le decíamos ese cabrón, ¿no? Así de, no invites a ese cabrón porque no deja jugar, güey, ¿no? Sí, que es el que está detonando los planes todo el tiempo, ¿no? Exacto, sí, o es de vamos a ir todos a la montaña. Ah, sí, si de camino hay 10 aldeas voy a masacrar a todos, ¿no? Entonces ahí es la cuestión de, por ejemplo, mesas donde no hay personaje contra personaje. Y hay otras mesas, en mi mesa de la prepa, por ejemplo, solo se permitía cuando iba a sumar en lo teatral o en que avanzara la historia, como decía el Dungeon Master que tenía en esa época, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, cuando Elrond le dice a Isildur, ¿no? Que tire el anillo y Isildur se niega, pues hubiera sido un momento épico de confrontarlos, ¿no? Y de que hubiera un jugador contra jugador, ¿no? Cuando está bueno eso, cuando Anakin se pasa al lado oscuro, ¿no? Digamos, esa escena se desarrolla muy bien en el universo de Star Wars, ¿no? Porque lo ves y ves cómo se enfrentan los que nunca debieron enfrentarse, aunque ya sabías que lo iban a hacer, ¿no? Pero ver cómo lo hacen, ¿no? Y por ejemplo, en lo de Tolkien, no se enfrentan, ¿no? Yo nunca entendí por qué, pero sí me hubiera gustado verlo. Y también hay algunas mesas donde digo, es que confrontar lo que es un personaje contra lo que es el otro sumaría mucho a la historia, ¿no? Muchísimo. Pero yo creo que ahí hay que hacer este juicio ético y moral, ¿no? Si eso que le da más a la historia vale la pena, pues enfrentar a dos personas. Claro, porque luego tienes que ver si esa performatividad de enfrentar a los dos personajes no enfrenta la performatividad de las dos personas y terminan peleándose entre ellas. Así es. O sea, requiere mucha madurez, ¿no? También. Sí, bueno, de esa no abunda ahora mismo, En pero ningún lado.
No, pero pues así somos. Pero justo aprendemos, ¿no? Un poco el juego de rol te enseña, si tienes disposición, también un poco a experimentar eh, con esos, bueno, le llamamos madurez por ponerle un concepto, pero con esos problemas éticos con los que te toca lidiar. Persona invitada, ¿quieres acercarte a alguna conclusión para cerrar? Uay, yo creo que más bien, o sea, sí a una conclusión, pero quizá dejarlo por ahí medio abierto. Em, Pensaba en el tipo, quizá como de jugadora que soy, ahora que las escuchaba hablar, em, que no sé si a ustedes les pase, si sea una constante, pero o sea, cuando me meto de lleno a la personificación de un, de mi personaje, em, de pronto hay momentos en los que se me olvida que estoy jugando, ¿no? Y entonces sí puedo sentir como mucho más profundamente el enojo en la mesa o la tristeza de algún hecho. Em, no sé, por ejemplo, si tendría como esta madurez para decir como, bueno, es un enfrentamiento, pero es por la historia, ¿no? Es así. Em, y pensaba en cómo, la narrativa también va constituyendo una identidad, ¿no? Pensaba, a lo mejor en cómo esta exploración de posibles identidades, de experimentar con identidades que a lo mejor son diferentes a la mía en la vida real, es también como un ejercicio terapéutico, ¿no? De decir, bueno, em, a lo mejor por las circunstancias que enfrento cotidianamente no puedo darme como el permiso, la libertad de ser esto o de ser aquello, pero aquí en la mesa puedo hacer esto y puedo hacer aquello y creo que también se vuelve algo terapéutico, ¿no? Como decir, hubiera actuado así, podría actuar así, puedo desarrollar esta habilidad, puedo incluso pasar de, no sé si recuerdas mi primer personaje, ¿no? Que era monosilábico, solo decía sí y no, a hacer esta narración completa de un juego. Y entonces pensaba en las posibilidades terapéuticas también de los juegos de rol, como que hay algo allí como de confrontación y de liberación del yo, que dices, bueno, aquí sí, ¿no? Aquí sí es como un espacio más o menos seguro en el que puedo, sin temor, a lo mejor a ser señalada, a ser criticada o incluso a sufrir como esta autocensura, ¿no? Aquí sí puedo ser esto y eso es lo que me llevo. Vale, pues creo que vamos a cerrar por hoy. Y nos vemos la semana que entra con el mismo tema. ¿Qué les parece? Me parece bien. Vamos a trabajar quizá Walter Benjamin y ahí nos traemos otro filosofillo por ahí para trabajarlo. Gracias, persona invitada. Gracias. Gracias. Gracias, Bye. humano uno. Gracias, humanos. Chao. Humano Chao. 2. Adiós.